La práctica 8 nos dice que con la siguiente información de la cuenta corriente 002-854 con el Banco Nacional, realice una conciliación por saldos ajustados y los asientos de ajuste necesarios para la compañía La Redonda S.A. por los meses terminados el 31 de marzo y al 30 de abril del 2022. Tengo el dato de los saldos según bancos, saldos según libros, de los cargos bancarios, de los cheques. FNS son cheques fondos no suficientes. Es porque yo fui a cobrar un cheque y no pudimos cobrárselo al que me giró el cheque. Entonces es como un cheque rebotado. Depósitos en tránsito, documentos cobrados por el banco a favor de la compañía, cheques pendientes de pago, cheques cargados por error del banco a la compañía. Eso significa que me cobraron de más ese cheque. Y un error en libros por cheque registrado por menos en el pago de un proveedor y cuya diferencia es de y el monto que aparece. Igual que en los anteriores, vamos a hacer la conciliación. Aquí nada más está viendo el ejercicio y me equivoqué. Solo hay que hacerla por saldos ajustados, no hay que hacerla de bancos a libros ni de libros a bancos. Entonces vamos a hacer esta conciliación que es por saldos ajustados. Igual que como lo vimos hace un rato, vamos a comenzar con el encabezado. El encabezado nos dice que la empresa se llama La Redonda S.A. Indicamos el tipo de conciliación. Conciliación bancaria por saldos ajustados. Indicamos la cuenta que estamos conciliando. Y la cuenta corriente número 002-854 del Banco Nacional. Y tendríamos que decir la moneda, pero no viene. Y de aquí lo tendríamos para dos periodos. El primero sería al 31 de marzo del 2022. ¿Alguien se recuerda por qué una conciliación se pone al y no se pone como hacíamos en algunos estados por el periodo terminado a tal fecha? Principalmente porque hay una continuidad extra o siguiente en los libros y en el banco. Exactamente. Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y de hecho la cuenta bancaria es de activo, tienen esa continuidad que dice el compañero. Las de ingresos y gastos al final del periodo quedaban en cero y las otras cuentas no, son un acumulado que va ahí históricamente. Entonces, muy bien el compañero. No vi quién era. Pero, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con la conciliación. Tenemos que hacerla para 2 meses. Esta es la de marzo y, ¿verdad? Al igual que como lo hice en el ejercicio 5, lo vamos a hacer primero por una y después por la otra, ¿verdad? Voy a hacerlo de bancos a libros. De bancos a libros, de bancos al saldo ajustado, bancos según, saldo según bancos, y del saldo según libros al saldo ajustado. Bien, dice que el saldo según bancos es 45,963.25.
Por aquí no le puse el formato de número. Ok. Después tengo el saldo según libros. Saldo según libros. 26,223.40. Y así comienzo a identificar qué es lo que afecta a cada una de estas diferencias que ya alguien me proporciona. La primera dice que son cargos bancarios. ¿Qué son cargos bancarios según lo que hemos visto hasta el momento? Vean que este es un poco diferente, ¿verdad? Porque ahora me están diciendo eh, propiamente cuál fue el movimiento, pero no sé cómo afecta al Estado. Entonces, los cargos bancarios, ¿cómo afectan al Estado? ¿Como una entrada, como una salida? Como una salida, Muy porque el bien, banco nos está cobrando por. exactamente. El banco es el que me está haciendo la salida. Por tanto, tengo que adicionársela a libros, porque ya el banco lo tiene. Entonces, voy a poner por aquí los movimientos que van de menos y los movimientos que van de más, y va a ser un movimiento de menos. Cargos bancarios. Cargos bancarios por 158.50, básicamente. Vamos al siguiente. Dice, cheques de terceros, fondos no suficientes. Los cheques de terceros, básicamente es un cheque que alguien vino y me dio por una cuenta por cobrar o por algún cobro que yo hice. Yo tengo el cheque. Entonces, para que lo tengamos claros, yo originalmente tuve que haber hecho bancos contra la cuenta por cobrar que me estaban cancelando. Pero ahora el banco, tiene que ser el banco, me está diciendo no tiene fondos ese cliente para hacer el cobro. Entonces me devuelven el cheque. Ese movimiento lo vamos entonces a registrar de más o de menos. Mi asiento originalmente tuvo que haber sido bancos contra cuenta por cobrar o contra un ingreso. Consideramos que hubiese sido cuenta por cobrar. ¿Va a sumar o va a restar? Me repite la pregunta, no la escuché. Y los cheques de terceros que no tienen fondos, ¿verdad? Son cheques sin fondos. ¿Van a sumar o van a restar? ¿Van a restar? Van a restar, exactamente. Porque lo que hice al inicio fue registrarlos como una entrada de efectivo. Ahora el banco me dice, no, ese cliente no tiene fondos para hacer el pago. Entonces vamos a registrar los cheques de terceros, fondos no suficientes, como una salida por 3,524.15. Por otra parte, tengo los depósitos en tránsito. Ya vimos que los depósitos en tránsito los tiene libros, no los tiene bancos. Por tanto, se los voy a adicionar a bancos. Es un depósito. El depósito es una entrada de efectivo. Vamos a ponérselo a bancos en la parte de más. Depósitos en tránsito por 4,850.50. Tengo documentos cobrados por el banco a favor de la compañía. Los cobró el banco, no los pudo cobrar la compañía. El banco es el que ya registró esa entrada de efectivo, ahora lo tiene que registrar la empresa. Entonces vamos a poner por aquí
documentos cobrados por el banco por 8,654. Ya me quedan pocos movimientos, me quedan dos. Cheques pendientes de pago. Los cheques pendientes de pago también ya los vimos. Es un movimiento que tiene libros, que no tiene bancos. Vamos a adicionárselo. Y es una salida. Entonces vamos a ponerlo en los movimientos de menos. Cheques pendientes de pago. $21,860.35. Y finalmente tengo los cheques cargados por error del banco a la compañía. Y yo les dije que un cheque cargado por error del banco a la compañía es que nos hicieron un cobro que no era nuestro. Nos hicieron un cobro que no era nuestro. Específicamente por 2,241.35, pero ese cobro lo hizo el banco, ¿verdad? Yo nunca he registrado ese movimiento. El banco es el que me va a tener que corregir el movimiento. Se hace en la parte de bancos. Fue una salida que me hizo el banco y para reversarla me van a poner un movimiento que suma. Entonces, en la parte de más tendríamos cheques cargados por error. Un cheque cargado por error de 2,241.35. Básicamente. ¿Hay alguna consulta con alguno de los movimientos? De aquí lo que nos quedaría pues sería un asunto, ¿verdad? Igual que siempre de la presentación. Voy a poner por aquí los movimientos del total y ir pues totalizando, ¿verdad? Tengo dos movimientos que suman en bancos, un depósito en tránsito y el cheque cargado por error. Tengo un movimiento que resta a bancos que es por 21,860. Por su parte, en libros tengo el documento cobrado por el banco por 8,654 y dos movimientos que restan, el cargo bancario y el cheque sin fondos. Y básicamente, entonces, ya aquí solo me queda pues totalizar el saldo según bancos, más los movimientos que suman y menos los movimientos que restan. Y lo mismo en la parte de libros, que se llama los movimientos que suman y menos los movimientos que restan. Y me da el mismo efectivo. ¿Dudas? ¿Cómo lo ven? ¿Está claro? Sí, sí, está claro, la verdad. ¿Seguros, seguros? Yo creo que sí. Está bien. Ahorita vamos a ver la conciliación 8, que es el tipo de conciliación más difícil que podrían identificar, y yo espero que ahí cualquier consulta que tengan la manifiesten, porque eso va a ser el último ejercicio que les resuelvo, ¿verdad? Bueno, este 8 aún va a ir por la mitad. Bien, vamos con la segunda mitad del 8. Este era el mes de abril. Tengo que hacer ahora, perdón, este era el mes de marzo. Ahora voy con abril. Abril es exactamente lo mismo. Vamos a copiar el formato, de hecho, y voy a copiarlo así tal cual. Hasta tiene los mismos movimientos, abril. Sí, el 30 de abril. Y sí, es por saldo. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Voy a ocultar por aquí la de marzo. Y aquí me quedó la del mes de abril. Nada más lo único que voy a hacer es pues, borrarle los movimientos. Y vamos con la del mes de abril. De hecho, es exactamente lo mismo. Tenemos el saldo según bancos y el saldo según libros. Recordemos entonces que vamos a hacer las dos conciliaciones, una de bancos
al saldo ajustado y una de libros al saldo ajustado. Conciliación, le voy a agregar entonces el saldo según bancos, 22.634.68 y 25.433.33. Cargos bancarios, que ya acabamos de ver, que es un movimiento que tiene bancos, no lo tienen libros. Para igualarlos, tengo que agregárselo al que le hace falta. Le falta libros. Y es una salida de efectivo por 645.23. Tenemos los cheques sin fondos que habíamos registrado originalmente como una entrada de efectivo. Cuando fui a cobrarlo, pues no había cómo cobrarlo. Entonces, lo voy a adicionar a esas salidas de efectivo. 1895.60. Tenemos un depósito en tránsito, que los depósitos en tránsito los tiene libros, no los tiene bancos. Para hacer el empate, ocupo que bancos los registre, por tanto se lo vamos a poner al banco. Depósito en tránsito, 3.124.65. Documentos cobrados por el banco a favor de la compañía, movimiento que tiene el banco, pero no tiene los libros. Vamos a sumárselo a libros, aquí lo tenemos en los movimientos de más, por 2.458.45. Cheque pendiente de pago, movimiento que tiene libros, que no tiene bancos, por 1.951.18. Y el cheque cargado por error del banco, que para reversarlo el banco me va a dar una entrada de efectivo por 1.458.65. Aquí es que se equivocaron de cliente, básicamente. Y ese tiene un movimiento que los demás no tienen. Tiene el movimiento que dice error en libros por cheque registrado por menos en pago de un proveedor y cuya diferencia es de 84.15. Registré un pago por un importe inferior al que correspondía. ¿Qué tengo que hacer con esos 84.15? ¿Se los voy a adicionar al banco o se los voy a adicionar a libros? ¿Qué consideran? Registrarlo en banco. ¿Por qué en el banco? Libros fue el que se equivocó. Ve ahí, no lo dice. Error en libros. Libros es el que tiene que hacer la corrección. Libros se equivocó y por tanto vamos a hacer la corrección. Dice que fue un pago, es decir, una salida. Registré una salida por menos de lo que tenía que haberla registrado, específicamente por 84.15. Voy a adicionar aquí los movimientos de menos de libros. Porque tengo que corregir al final lo que hice. Si me faltaba el dinero, vamos a adicionárselo. Entonces, error en cheque registrado por menos 84.15. Básicamente. Y ya ahí me tiene que cerrar. Voy a sacar los subtotales. El saldo ajustado, ¿verdad? Tomo el saldo según banco, le hago la suma de lo que está de más, el resto lo de menos. Llego a 25.266.80 y hago lo mismo con la parte de libros.
Hay un único movimiento de más, 3 movimientos de menos. Ahí ya se me descuadró todo. ¿Qué son esos 645 cargos bancarios? Y calculo el saldo ajustado. Saldo según bancos, más los que van de más y menos los que restan. Y llegamos a los mismos 25.266.80. Ven que hasta cierto punto este tipo de ejercicios pues es sencillo porque ustedes saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Si es de bancos a libros o de libros a bancos. Y en este caso, que les tienen que cuadrar los dos exactamente iguales. Y me faltaría hacer los asientos. Tengo que hacer los asientos para ambos meses. Y voy a registrar unos movimientos que suman y que restan. ¿Dudas con la conciliación? No, profe, no hay dudas. Gracias. Está bien. Vamos a hacer los asientos entonces. En la conciliación del mes de marzo, vamos a corregir o hacer un asiento para reconocer estas diferencias. Hay un movimiento que suma, dice que es un documento cobrado por el banco, entonces vamos a tener bancos contra cuentas por cobrar por 8.654 colones. Y tengo dos movimientos que restan. Cargos bancarios, que es un gasto financiero, y cheques sin fondos, que lo vamos a poner como una cuenta por cobrar. Gasto financiero, 158.50. Y la cuenta por cobrar por 3.524.15. También pueden hacer un único asiento, ¿verdad? Pero yo se los dejo en dos para que les quede suficientemente claro. Pero puede ser uno solo por el neto del efectivo. Y vamos a hacer lo mismo en el mes de abril. Tengo un movimiento que va de más por 2.458.45, que vamos a registrarlo como bancos contra cuenta por cobrar. Tengo también el gasto financiero, ahora es de 645.23. Un cheque sin fondos que lo vamos a registrar como una cuenta por cobrar por 1.895.60. Y este error en cheque registrado por menos era para una cuenta por pagar. Entonces vamos a poner por aquí cuentas por pagar por 84.15. Y ahí tendríamos estas. Y básicamente eso es todo lo que nos necesita este ejercicio. Y no sé si está.